Entre 1789 y 1914, Europa experimentó grandes cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Estos cambios permitieron la industrialización y modernización de los grandes estados europeos y su dominio casi completo de un mundo que transformaron profundamente. Entre 1789 y 1830 se inició la doble revolución política y económica que protagonizaron Francia e Inglaterra. Tras su enfrentamiento a escala mundial, los vencedores de Napoleón restauraron las bases de su poder. La Revolución Francesa proclamó la soberanía popular y el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. Alumbró de esta manera una corriente liberal que condujo a la democracia y un movimiento de las nacionalidades que desembocó en el nacionalismo. En 1789, los representantes del Tercer Estado y el pueblo de París obligaron a Luis XVI a aceptar una constitución que proclamaba la soberanía de la nación. No obstante, las dificultades económicas, la hostilidad del rey y el comienzo de la guerra entre la Francia revolucionaria y la Europa monárquica arruinaron las expectativas de un cambio pacífico. En 1792, las derrotas y la miseria pusieron en marcha una segunda revolución, republicana y dirigista. Esta revolución, desgarrada por el enfrentamiento entre girondinos y jacobinos, desembocó en la dictadura de Robespierre. Más tarde, tras una serie de golpes de Estado, la burguesía republicana consiguió recobrar la libertad y el poder. Sin embargo, la política de expansión territorial agudizó el enfrentamiento entre la Nueva Francia y la Vieja Europa, encumbrando al general Napoleón Bonaparte. Hacia 1780 se inició en el Reino Unido un profundo proceso de transformación conocido como Revolución Industrial. A partir de 1830, el fenómeno se difundiría por la Europa occidental, sentando las bases de una nueva sociedad. Se pasó, a veces de manera brutal, pero generalmente de forma gradual, del viejo mundo rural al de las ciudades, del trabajo manual al mecanizado, del taller a la fábrica. Los campesinos fueron empujados hacia los nuevos centros industriales. Los artesanos fueron desapareciendo, surgieron profesiones nuevas. Las élites burguesas empezaron a suplantar a los nobles ligados a la propiedad de la tierra. Paralelamente, nació un proletariado dispuesto al combate para mejorar sus condiciones de trabajo. Poco a poco, quedaron afectados y transformados todos los dominios de la vida: el trabajo cotidiano, las mentalidades, la cultura, la naturaleza del Estado y su poder internacional. El Reino Unido, convertido en el taller del mundo, estableció así las bases de la hegemonía mundial que disfrutó durante el siglo XIX. Convertido en primer cónsul, el general Bonaparte estableció en Francia las estructuras de un Estado moderno y centralizado. Consiguió, además, consolidar una sociedad burguesa que le permitió fundar una monarquía autoritaria, el Imperio. Napoleón ejerció un poder absoluto, impulsando la actividad económica, intelectual y artística del país. Napoleón venció a Austria, a Prusia y a Rusia. Sin embargo, la flota francesa, junto a su aliada española, fue destruida por los británicos en Trafalgar. El enfrentamiento entre el Imperio francés y el Imperio británico se trasladó entonces al campo económico. Así, la organización de un bloqueo a los británicos permitió al general intentar imponer su autoridad sobre todo el continente.
En 1811, mientras la sociedad francesa reclamaba la paz, la resistencia del pueblo español en la Guerra de la Independencia hacía retroceder al imperio. Un año después, Napoleón lanzó a su ejército sobre Rusia. La suerte no le acompañó y la retirada de sus tropas permitió el avance hasta París de rusos, británicos, austríacos y prusianos. El Congreso de Viena reorganizó Europa sobre la base de un equilibrio de estados que buscaba impedir la hegemonía de cualquiera de ellos sobre el continente. Además, la Santa Alianza, dirigida por Rusia, y la Cuádruple Alianza, dirigida por Inglaterra, garantizaron la permanencia de la restauración del poder de los vencedores de Napoleón. Las grandes monarquías vencedoras y las monarquías restauradas rechazaron violentamente a los herederos de la Revolución Francesa y prestaron poca atención a las pretensiones de alemanes, italianos y polacos. De 1820 a 1830, las aspiraciones de liberales y nacionalistas provocaron un conjunto de revoluciones que tuvieron resultados limitados. Los franceses consiguieron un régimen liberal y los griegos y los belgas alcanzaron la independencia nacional. Sin embargo, los movimientos liberales y nacionales de polacos, italianos y alemanes fueron vencidos por las fuerzas conservadoras. Bajo el impacto de la doble revolución liberal e industrial, los estados europeos se fueron convirtiendo en estados nacionales. Este hecho pondría en entredicho, en algunos casos, el trazado de las fronteras. Desde 1846, una crisis económica sin precedentes debilitó sociedades y estados. Como consecuencia, en 1848 estallaron una serie de revoluciones liberales, nacionales y sociales que afectaron a casi toda Europa, con la excepción de Inglaterra y Rusia. En Francia, la caída de Luis Felipe condujo a la proclamación de la Segunda República y al establecimiento del sufragio universal masculino. La presión de los sectores populares en favor de reformas económicas fue anulada por la reacción conservadora y autoritaria de Luis Napoleón Bonaparte. En Austria, la caída de Metternich extendió la revolución a Praga, Budapest, Milán y Venecia. Mientras húngaros y checos reclamaban autonomía política, el Parlamento de Frankfurt discutía la constitución de una Alemania unida. También pareció posible la formación de un reino de la Italia del Norte, bajo la dirección del Piamonte. Sin embargo, la fidelidad del ejército, la inercia de los campesinos, el enfrentamiento entre proyectos nacionales y la intervención rusa permitieron a los Habsburgo reconquistar sus anteriores posiciones. Durante los años 1830 y 1871, la civilización industrial de Inglaterra se empezó a extender por la Europa occidental. Con ella llegó el auge de los ferrocarriles, los barcos de vapor, las grandes ciudades y las grandes fábricas. El desarrollo de las nuevas sociedades industriales obligó a la vieja nobleza propietaria de la tierra a compartir el poder con las clases medias. Se fortalecieron igualmente unos estados liberales y nacionales cada vez más temerosos ante el movimiento obrero. Inglaterra alcanzó su apogeo en estos años. El archipiélago exportaba hombres, capitales, carbón, cotonadas y máquinas a todo el mundo. Por otra parte, su vida política empezaría a ensancharse con las reformas de 1867. Francia, bajo el régimen autoritario del Segundo Imperio, consiguió realizar el despegue definitivo de su revolución industrial. En España, con escaso desarrollo industrial,
y clases medias débiles, se desarrolló un régimen liberal restringido, barrido en 1868 por una revolución democrática que no se estabilizó. Mientras la Europa occidental entraba en la era industrial, la inmensa Rusia, de economía particularmente arcaica, era gobernada por la monarquía absoluta de los Románov. Su sociedad reflejaba un inmenso retraso. La nobleza poseía las tierras, cultivadas por campesinos miserables, sometidos a un régimen de servidumbre. Este régimen de semiesclavitud no desaparecería hasta 1861, después de la derrota en la Guerra de Crimea. En el Imperio austríaco, el fracaso de las revoluciones de 1848 fue seguido por una reacción conservadora. Se restableció el absolutismo y se centralizó todavía más la administración de un Estado profundamente multinacional. La derrota de 1859 en el norte de Italia llevó al emperador Francisco José a buscar un compromiso con los liberales moderados y con los húngaros. Así, tras la introducción de un régimen constitucional, se creó en 1867 una monarquía dual, el Imperio de Austria-Hungría. Este compromiso, en cualquier caso, no alteró las bases tradicionales del Estado. Entre 1850 y 1870 surgieron en Europa dos nuevos estados, Italia y Alemania. En ambos casos, la unidad nacional se realizó a costa de Austria. La formación del Reino de Italia en 1861 fue producto, por una parte, de la guerra declarada por el rey del Piamonte, Víctor Manuel, y su ministro Cavour. La contienda, en alianza con Francia, tuvo por objetivo liberar a la Italia del norte del dominio austríaco. Por otra parte, el sur de la península se incorporó al proyecto nacional italiano gracias a la iniciativa republicana. Esta se materializó en la expedición de Garibaldi y de sus camisas rojas. En cuanto a Alemania, su proceso de unidad fue dirigido por Otto von Bismarck y se realizó en beneficio de Prusia. Este estado se había fortalecido con la industrialización de sus regiones occidentales y dominaba indirectamente toda la Alemania del norte. Bismarck utilizó la guerra, primero contra Dinamarca, después contra Austria y finalmente contra Francia. Logró así construir el segundo Reich alemán, que proclamó en enero de 1871 en el Palacio francés de Versalles. Entre 1871 y 1914, los grandes estados europeos completaron su industrialización, extendiendo sus intereses en un mundo por primera vez globalizado. Surgió así entre ellos una relación de interdependencia y de rivalidad. La capacidad de producción generada por la revolución industrial aumentó espectacularmente a partir de los años 70, gracias a la difusión del capitalismo industrial. El primer estado industrial, el Reino Unido, tuvo que hacer frente a la competencia de las nuevas potencias mientras caminaba lentamente hacia la democracia. El Reich alemán se convirtió en una gran potencia industrial y militar, con una vida política que marginaba a las clases medias y a los trabajadores. Francia se modernizó bajo el impulso burgués de su Tercera República. Rusia empezó su industrialización con unas instituciones políticas inadecuadas que no alteraría la revolución de 1905. Austria-Hungría se fue encontrando cada vez más amenazada por el nacionalismo eslavo. Italia y Portugal
pasaron por las dificultades de su lenta modernización. En la España de la Restauración, el turno pacífico entre conservadores y liberales permitió una cierta modernización del país. Sin embargo, y aunque se sostuvo a pesar del desastre de 1898, no fue capaz de ir integrando a los nuevos grupos sociales. A fines del siglo XIX, los estados europeos se vieron obligados a tener en cuenta los intereses de dos jóvenes potencias extraeuropeas, Estados Unidos y Japón. La Guerra de Secesión Americana concluyó con la victoria del norte industrial sobre un sur de plantadores esclavistas. Esto impulsó la difusión del modelo industrializador por todos los Estados Unidos. 50 años después, la República se había convertido en una gran potencia industrial que atraía inmigrantes de toda procedencia. En 1898, Estados Unidos aprovechó su conflicto con España sobre Cuba para consolidar su poder en el Caribe y para fortalecer su presencia en el Pacífico. Por su parte, a mediados del siglo XIX, Japón era todavía un estado feudal. Sin embargo, en 1868 inició una profunda transformación de sus instituciones, su sociedad y su economía, siguiendo el modelo de Occidente. De esta forma, pudo participar en la competición que los grandes estados occidentales desarrollaban a costa de la debilidad de China. A fines del siglo XIX, las grandes potencias industriales terminaron de repartirse el mundo y sus negocios. Varios factores contribuyeron a su interés y su esfuerzo por participar en ese reparto. Por una parte, la voluntad de potencia de unos estados legitimados por un nacionalismo cada vez más agresivo y patriotero. Por otra, el crecimiento rápido de la población europea y la necesidad de materias primas y de mercados para los productos industriales. Más que cualquier otro estado, el Reino Unido había inundado el mundo con sus hombres, sus costumbres y sus capitales. En esos años, los británicos emprendieron nuevas conquistas para proteger la India, vigilar el Canal de Suez y defender sus ingresos. La expansión francesa se apoyó en la influencia de su cultura, en la exportación de sus capitales y en la conquista colonial en África y en Asia. Alemania, industrializada más tarde, pero con más éxito que los demás, rivalizaría con los mejor situados para hacerse con una parte del botín. Las relaciones entre las potencias europeas dominaron la vida internacional de las décadas anteriores a 1914. Su desarrollo se veía condicionado, entre otros factores, por la agitación de las minorías nacionales, el papel creciente de la opinión pública y la rivalidad económica. A pesar de la agudización del problema balcánico, Bismarck mantuvo aislada a Francia entre 1871 y 1890. Se apoyó para conseguirlo en los compromisos que unían a Alemania con Austria e Italia y que garantizaban la neutralidad de Rusia. A partir de 1893, la situación internacional fue cambiando. Francia salió de su anterior aislamiento gracias a su alianza con Rusia y a los compromisos coloniales con Inglaterra. Las potencias europeas tuvieron que contar con los pujantes intereses de Estados Unidos y Japón. Alemania y Austria-Hungría, por su parte, no consiguieron restaurar su posición a lo largo de 4 crisis marroquíes y balcánicas. Los estados europeos, con ejércitos cada vez más importantes, se fueron agrupando en 2 bloques dispuestos a enfrentarse violentamente para fortalecer su poder. A lo largo del siglo XIX, una doble revolución política y económica
dio lugar a importantes transformaciones en la sociedad europea. Los símbolos de este proceso histórico, en el que se encuentran los orígenes del mundo contemporáneo, señalan la profundidad de esos cambios. La emancipación de las personas, la revolución de los transportes y el concierto de 5 grandes potencias europeas fueron los principales símbolos del inicio de la doble revolución. En el siglo XIX, el proceso del individualismo liberal caracterizó la evolución de la condición de las personas. Su manifestación más llamativa fue la abolición de la esclavitud, el vasallaje y el régimen señorial. Sus limitaciones, sin embargo, afectaron a quienes solo obtuvieron parcialmente la igualdad de derechos. Por una parte, los obreros y los campesinos, explotados por el sistema económico y marginados por el sufragio censitario. Por otra, las mujeres, que siguieron siendo inferiores a los varones. Antes de 1914, unos y otras reclamarían con fuerza sus derechos. En un siglo, los hombres conquistaron el espacio más inmediato. Las diligencias tiradas por caballos fueron lentamente arrinconadas por los ferrocarriles que pronto formarían una red continental. Los pesados veleros, dependientes del régimen y fuerza del viento, fueron sustituidos por barcos de vapor. De una rudimentaria transmisión de noticias por telegrafía aérea, sometida a las condiciones de visibilidad, se pasó a una tupida red de cables telegráficos. El automóvil anunció la construcción de nuevas carreteras y el avión inició sus primeros vuelos. Tras la experiencia de la aventura napoleónica, los dirigentes europeos se propusieron garantizar la seguridad de una Europa dividida en múltiples estados. Para ello, era necesario mantener un equilibrio de poder entre los más poderosos que impidiese la hegemonía del más ambicioso. El compromiso diplomático entre 5 grandes potencias permitió redefinir la defensa del status quo para controlar los cambios. Así, el Reino Unido, Rusia, Austria, Prusia y Francia pasaron a dirigir la vida internacional, mientras los demás estados europeos quedaban mediatizados. Bajo el impacto de la doble revolución, la vida política se articuló a través de un conjunto de estados, viejos y nuevos, que se legitimaron por su correspondencia con una nación. La vida política en el siglo XIX estuvo dominada por la tendencia del Estado a modernizarse, racionalizando su organización y legislación y reforzando sus medios de ejecución. Se inició también un proceso de secularización que lo liberaba de toda tutela religiosa, convirtiéndolo en no confesional. El Estado del siglo XIX mostró además una fuerte tendencia a nacionalizarse y liberalizarse. Se esforzaba en coincidir con la nación, constituyendo su forma política, garantizando su independencia y consolidando su unidad. Por otra parte, limitaba por ley los poderes de los gobernantes y asociaba al gobierno a una parte cada vez más creciente de la población. Hasta 1789, las fronteras entre los estados europeos estaban determinadas por la vieja legitimidad de sus monarcas. El movimiento de las nacionalidades rompió esa cohesión y transformó el mapa de Europa. Las distintas naciones europeas se fueron afirmando como realidades sociológicas dinámicas, como comunidades culturales y políticas. Adquirieron conciencia de su originalidad
creando fuertes lazos internos de solidaridad. Finalmente, pudieron gozar de su autonomía constituyéndose en sociedades políticas bajo la protección de un Estado propio. La revolución industrial añadió nuevas categorías burguesas a las preexistentes del comercio y de las profesiones liberales. Se articuló así un conjunto de clases medias unidas por el sentimiento de pertenecer a una comunidad de destino y conscientes de ser el sostén de la prosperidad nacional. Sin embargo, el crecimiento económico diversificó y complicó la cohesión de ese grupo social, estableciendo una estricta jerarquía de altas, medias y bajas clases medias. Entre ellas, existían importantísimas diferencias económicas, de actividad profesional y de género de vida. La difusión del capitalismo industrial afirmó la hegemonía de Europa en el mundo. Al mismo tiempo, transformó unas sociedades europeas que en vísperas de 1914 vivían sus conflictos de manera tumultuosa. El capitalismo industrial, la formación de una economía mundial y la destrucción del equilibrio europeo fueron característicos del siglo XIX. Se sustentaron en la producción de acero, la revolución de los transportes, el desarrollo de la banca y de las sociedades por acciones y el descubrimiento de ricos yacimientos de oro. A todo ello se sumaron a partir de 1895 la electricidad, el petróleo, las industrias químicas, la concentración empresarial y la producción en masa. Se completó así un sistema que aumentaría espectacularmente el poder internacional de Alemania y de los Estados Unidos de América. Ya desde el siglo XVI, Europa había ido afianzando su hegemonía sobre el mundo. Este proceso culminó a finales del siglo XIX gracias a la eficacia del capitalismo industrial. El aumento de la población europea y la revolución de los transportes permitieron poblar América y organizar imperios coloniales. Así, las lenguas, las ideas, las formas de vida y los intereses de los europeos se extendieron por el mundo entero. Antes de 1914, la hegemonía europea empezó a corregirse con el crecimiento extraordinario de Estados Unidos y con la industrialización de Rusia y Japón. En los años anteriores a 1914, las sociedades europeas aparecían dominadas por masas urbanas que se agitaban bajo los impulsos de numerosos conflictos. Las exigencias sociales de un movimiento obrero organizado se sobreponían al viejo enfrentamiento político entre liberales, tradicionalistas y demócratas. Mientras, las mujeres empezaban a reivindicar la igualdad de derechos civiles y políticos. Por todas partes, el nacionalismo cobraba mayor importancia. En ese contexto, los que se sentían más amenazados por las fuerzas emergentes empezaron a considerar la guerra como la mejor solución para sus problemas. El siglo XIX fue una época de prodigiosa fecundidad intelectual. La ciencia, que siguió el avance triunfal iniciado en el siglo XVIII, fue el fundamento del dominio de Europa sobre el mundo y de los profundos cambios que se produjeron en la vida cotidiana. El período transcurrido entre 1789 y 1848 se caracterizó por un enfrentamiento entre el liberalismo y el tradicionalismo, y por un cambio de la sensibilidad que señaló el paso del clasicismo al romanticismo.
El neoclasicismo constituyó el estilo dominante en la Francia revolucionaria y napoleónica. Así pues, no se produjo en el arte francés ninguna ruptura con el clasicismo dieciochesco, que hacía derivar sus reglas de los modelos de la antigüedad. Sin embargo, en el estilo imperio, abundaron los elementos recargados y ostentosos. La simplicidad del arte neoclásico mantuvo toda su belleza en el Reino Unido, donde ya se encontraban presentes las tendencias románticas. Por otra parte, el clasicismo musical alcanzó la excelencia de Haydn y de Mozart. Más tarde, llegaría una verdadera revolución de todos los géneros de la mano de Ludwig van Beethoven. El romanticismo se rebeló contra las reglas del arte clásico. Reivindicaba así la libertad de la imaginación y de la inspiración de unos artistas que marcarían con su originalidad la creación literaria, artística y musical de la primera mitad del siglo XIX. La música, la poesía, la novela y la pintura alcanzaron en toda Europa una altísima calidad. La sensibilidad romántica, con el predominio de los sentimientos sobre la razón, impregnó no solo la mentalidad de las nuevas generaciones, sino también su forma de hacer política. El liberalismo, que hundía sus raíces en la Ilustración y en la Revolución Francesa, fue la ideología que dominó la mayor parte del siglo XIX. La defensa de la libertad individual orientó sus esfuerzos tanto a limitar el poder del Estado como a favorecer la libre empresa. Por el contrario, los tradicionalistas deseaban mantener las viejas jerarquías sociales y los poderes de monarcas e iglesias. La democracia constituyó una prolongación y una ruptura del liberalismo, ya que defendió las libertades políticas y económicas, pero aspiró a que fueran para todos. El formidable desarrollo de la ciencia pareció garantizar la solución de todos los problemas que afectaban a la humanidad. Por todas partes se impuso la fe en el progreso y en la razón. El desarrollo científico se apoyó en el progreso de las matemáticas, que proporcionaron a todas las ciencias un lenguaje común. Un conjunto de descubrimientos completó la revolución científica del siglo XVII, permitiendo un avance espectacular de la medicina y orientando el modo de pensar de las gentes. Todo se impregnó de un espíritu positivo y todo se quiso fundamentar en el método experimental. Tanto los que trabajaban en las ciencias de la naturaleza como los que trabajaban en las ciencias del hombre se afanaron en buscar las leyes de su desarrollo. La revolución industrial concentró a un número cada vez mayor de trabajadores que compartían unas mismas y terribles condiciones de vida. En las zonas mineras, en las fábricas y en los peores barrios de las ciudades, nació una toma de conciencia que favoreció el desarrollo del sindicalismo y el nacimiento de nuevas ideologías y fuerzas políticas. Estas tendencias se agruparon bajo el nombre del socialismo y tuvieron en común la crítica a la economía liberal y el desafío a un Estado al servicio de los más ricos. A pesar de su fuerza, el movimiento romántico no se impuso de manera absoluta. Las clases medias del siglo XIX
despreciaron sus excesos y se inquietaron por su pasión por la libertad. A partir de 1850, se manifestó una reacción general hacia un realismo que encontró su mejor expresión en la pintura y en la literatura, culminando en las grandes novelas naturalistas. La inspiración romántica se mantuvo en la poesía y en la música, que alcanzó en estos años un desarrollo formidable que escapa a las clasificaciones. En la transición del siglo XIX al XX, la ciencia alumbró una verdadera revolución. El mundo de las ideas vivió una crisis de certidumbres y las vanguardias artísticas anticiparon el futuro. Entre 1895 y 1905, el trabajo de distintos científicos permitió establecer las nuevas teorías del átomo, de la radioactividad, de la relatividad y de los cuanta. Este conjunto de teorías revolucionó la física y la química, mientras los avances en el estudio de la herencia y de la bioquímica transformaban las ciencias de la vida. La revolución científica y las incertidumbres que alumbraba pusieron fin al racionalismo positivista y a la fe en el progreso indefinido de la humanidad. Mientras la novela, en la estela del realismo, se convertía en un género universal, la poesía inició el camino del simbolismo, el modernismo y el futurismo. Por ese camino, músicos, pintores, escultores y arquitectos iniciarían una búsqueda artística que se caracterizó por romper las formas anteriores e inventar otras nuevas. La naturaleza, los colores, las palabras y los sonidos se revelaron como mundos muy complejos que debían ser explorados en todos sus rincones. La Viena a fin de siglo constituyó la mejor expresión de esta revolución cultural. El irracionalismo dominó el clima psicológico-cultural en el que se desarrollaron la crisis de certidumbres, consecuencia de la revolución científica, y el recurso a la intuición para captar lo que la razón no podía explicar. En este contexto se encuadraron el darwinismo social, el racismo y el imperialismo. El nuevo clima favoreció el abandono de los valores morales, exaltó la vida, el poder, la fuerza y la guerra, y mitificó la nación. El biologismo racista se mezcló con el orgullo derivado del poderío militar de los estados industriales que rivalizaban por el dominio del mundo. El mapa de Europa se transformó radicalmente en el periodo transcurrido entre 1879 y 1914. A ello contribuyeron los conflictos entre las diversas potencias y el surgimiento de sentimientos nacionalistas. Por otra parte, el poder de Europa se extendió a los restantes continentes. Las fronteras de 1789 serían modificadas por un doble movimiento. Por un lado, Rusia, Austria y Prusia se repartieron Polonia. Por otro, el poder de Francia inició su expansión sobre el centro de Europa. Napoleón, tras destruir el Sacro Imperio Romano Germánico, completaría ese proceso estableciendo un vasto imperio bajo su dominio directo o indirecto. La derrota de Napoleón aproximó a Francia a sus viejas fronteras, permitió el desplazamiento de Rusia, simplificó las fronteras del centro de Europa, creó la Confederación Germánica y mantuvo a Italia dividida.
Las fronteras de 1815 se trazaron ignorando sentimientos nacionales apoyados en las distintas lenguas y culturas. Los primeros conflictos se plantearon entre el nacionalismo griego y la dominación otomana, dando lugar a un Estado griego. En el norte de Europa, los belgas se separarían de los holandeses. En 1848, los conflictos se generalizaron. Mientras los alemanes y los italianos intentaban constituir estados nacionales, el imperio de los Habsburgo estuvo a punto de desintegrarse bajo la presión de los nacionalismos alemán, italiano, checo y húngaro. Finalmente, una intervención militar rusa reprimió la insurrección húngara. La unificación italiana se inició en el Reino del Piamonte. Este incorporó Lombardía con la ayuda de Francia, a la que cedió Saboya y Niza. También Parma, Módena y Toscana pasaron a formar parte del dominio piamontés. Por otra parte, la expedición de Garibaldi, después de atravesar el reino de las dos Sicilias, atacó los estados papales, que quedarían ocupados tras un nuevo ataque por parte del Piamonte. El nuevo reino de Italia completaría su territorio con el Lazio y el Véneto. La Prusia de Bismarck arrastró a Austria a una guerra contra Dinamarca que concluyó con la renuncia de esta a Schleswig-Holstein. Ello condujo al enfrentamiento directo entre Prusia y Austria y a la derrota de esta. Desapareció la Confederación Germánica y se creó la Confederación de la Alemania del Norte. Frente al conflicto bélico con Francia, los estados alemanes del sur se aliaron con Prusia. La victoria de las tropas alemanas permitió la proclamación del Segundo Reich alemán, que se anexionó Alsacia y Lorena. Europa de 1871 estaba dominada por varias grandes potencias. El dominio de Alsacia y Lorena enfrentaba a Francia y Alemania, mientras Rusia y Austria-Hungría se disputaban el control de los Balcanes. En esta región, Grecia extendió sus fronteras. Rumanía, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Albania se constituyeron como estados independientes, y Bosnia-Herzegovina fue incorporada al Imperio Austrohúngaro. El Imperio Otomano quedó así reducido en Europa a la región de Constantinopla. El reparto de la región balcánica profundizó la división de Europa en dos bloques antagónicos. De 1870 a 1914, las potencias europeas protagonizaron un nuevo imperialismo. En África, Inglaterra se extendió por el Golfo de Guinea y por el eje que va de El Cairo a El Cabo. Francia ocupó un extenso territorio en la zona noroccidental, parte del Congo y Madagascar. Alemania se situó en el suroeste y en Camerún. Además, establecieron colonias Bélgica, Portugal y España. En Asia, Rusia se extendió hasta el Pacífico. Inglaterra consolidó su dominio sobre India, Birmania y los grandes enclaves del Pacífico, mientras Australia y Nueva Zelanda continuaban su camino hacia la autonomía. Francia controló Indochina y Países Bajos fortaleció sus posiciones en el Pacífico, mientras China se convertía en objetivo de todos.